Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Ya han comenzado las opiniones en los medios de comunicación, en la calle, pero van a ser muchísimo más intensas a partir de este próximo fin de semana. Habrá una verdadera vorágine de información acerca del juicio a los independentistas catalanes. Un proceso que sin duda alguna va a influir, sin duda alguna, en la opinión pública y por tanto en su comportamiento en las próximas elecciones de mayo. Eso lo saben perfectamente los partidos políticos y de ahí que algunos de los movimientos que están tomando sean en función de esta circunstancia. Pero además de la cuestión sociopolítica, que la queremos analizar esta noche, sin duda alguna se va a hablar mucho del proceso en sí mismo, de un proceso en el que oiremos como ciertas determinadas cuestiones del procedimiento, procesales, que pues podemos creerlas o no, que en la mayoría de los casos imaginamos que serán verdad los analistas y los propios tertulianos a veces, y otras veces pues no tienen por qué ser necesariamente así. Por tanto, lo que queremos también en esta noche es analizar el proceso en sí para que tengamos todos más rigor a la hora de analizar, y luego ya cada uno pues opina como le parezca bien, pero con mayor rigor en nuestras opiniones. De ahí que este va a ser el tema fundamental previo al comienzo del juicio que queremos analizar esta noche aquí en el debate. No va a ser el único, hablaremos de algún asunto más de perfil internacional, pero la postura de España respecto de ese asunto, como es el caso de Venezuela. Les presento a continuación a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña José María Caballero, es abogado penalista, además es el vicedecano de Criminología de la Universidad Católica. José María, bienvenido. Buenas noches, un placer contar contigo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por echarnos una mano. Nos acompaña también, hay un papel fundamental en todo el juicio, evidentemente, y es el que juegan los fiscales. Y en este sentido tengo que agradecer a Javier Escrihuela, fiscal, delegado de Cooperación Internacional aquí en Murcia, que nos acompaña esta noche. Bienvenido y un placer. Muchas gracias. Que nos ayude a desgranar esos asuntos y a solventar algunas de las dudas que seguro que tenemos y que pondremos encima de la mesa. Y yo decía que también hay una pata sociopolítica, ahí nos va a ayudar a analizarla Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas noches, Antonio. Un placer de nuevo estar en esta casa y acompañado de personas tan cualificadas de las que seguro aprenderemos mucho. Un placer. Y nos acompaña también Francisco Javier López, sociólogo. Bienvenido, Francisco Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora analizaremos también comportamientos de la opinión pública antes, durante y después de esta circunstancia. Vamos a ver, por centrar un poquito el tema, ¿cómo consideraríais o calificaríais la envergadura, la importancia de este juicio, tanto a nivel de opinión pública, tanto a nivel de lo que es la convivencia en el Estado, como a nivel meramente jurídico? ¿Cuál es esa valoración, Pablo? ¿Qué te parece a ti? La importancia, la trascendencia, ¿qué tenemos delante estos próximos días? Me centro en el aspecto coyuntural y es que los hados han querido que coincida en la misma semana, es decir, la próxima semana, la apertura de este mega proceso, de este mega juicio en el Supremo a los golpistas que tomaron partido de lleno, como demuestra el sumario, durante los días 6 y 7 de septiembre, luego durante el 1 de octubre, luego durante el 10 de octubre con la declaración unilateral de independencia, y luego el día 27 de octubre, también de 2017, en que intentaron y aprobaron en el Parlamento catalán la independencia de Cataluña, pues que estos casos de malversación, de rebelión, de sedición o de desobediencia sean juzgados. Pero ese caso, este macro proceso, tremendamente interesante desde un punto de vista jurídico que vamos a analizar aquí de mano de nuestros invitados expertos, va a coincidir con la aprobación o, por el contrario, rechazo de los presupuestos generales del Estado. Y digo que los hados han querido, en cierta manera, unir la misma semana dos temas que están completamente separados, porque una cosa es el sistema judicial y otra cosa el Parlamento, donde se aprueban esos presupuestos, pero que obviamente se retroalimentan y estamos viendo los efectos malignos, tóxicos de esa retroalimentación. ¿Qué importancia le daría a nivel judicial el proceso? Es un proceso, no sé si hay referentes aquí en España, a nivel internacional. ¿Qué envergadura tiene bajo ese punto de vista? Buenas noches.
Hombre, lógicamente es uno de los procesos más importantes de la historia judicial española. No en vano, no es habitual ver procesos ante el Tribunal Supremo, que conoce precisamente de los asuntos más importantes y más complicados de la esfera judicial. En este sentido, la importancia del asunto, no solo ya por lo que representa, por los delitos que se enjuician, que en definitiva se está investigando delitos que atentan contra la forma de gobierno del Estado y malversaciones que alcanzan unas cuantías importantísimas. Por tanto, la importancia a nivel nacional e internacional por las repercusiones que pueda tener son evidentes. Y es muy importante el asunto. Una cuestión, claro, cuando hay un caso de un asunto de auténtica relevancia para un profesional, habrá algunos que digan, no, yo ahí vaya un tinglado tan gordo, es mejor estar fuera y verlo desde la barrera. Y otros dirán, yo es que estar ahí metido y tomar y trabajar en ese asunto, ¿usted estaría dentro o fuera, si tuviera que pudiera elegir? Yo sin duda dentro. Yo ¿Sí? he leído el escrito de acusación de mis compañeros, que son 4 fiscales de reconocido prestigio, y realmente me da envidia sana el poder estar ahí en ese tipo de asuntos. Sí, yo dentro. José María, ¿cómo valoras este juicio ante el que estamos? Bueno, decía Javier hace un momento que era uno de los procedimientos más importantes en la vida judicial española. Yo creo que es el procedimiento más importante en la vida democrática española. Eso creo que sin ninguna duda. Además es un procedimiento que puede marcar un antes y un después, sobre todo por el hecho que estamos viviendo de esa actuación paralela que se sigue produciendo. Es decir, hay unas personas que están encausadas y otras que no, que están fuera, pero que siguen manteniendo una deriva muy similar a la que en su día llevaron las personas que hoy están aquí imputadas. Yo espero que del resultado de este procedimiento, de alguna manera, se pueda conseguir restablecer una situación que, como todos sabemos, es absolutamente inestable la que hay ahora mismo en Cataluña, en todo lo que es el territorio catalán, y que de alguna forma se llegue a conseguir una convivencia mínimamente estable y pacífica que está rota, se quebró hace mucho tiempo, y que espero que de este procedimiento por lo menos eso se consiga. A nivel sociopolítico, Javier. A nivel sociopolítico nos hablaba Pablo antes de los hados, llamémosle los hados de febrero, esa conjunción astral. Pero claro, eso nos va a llevar a los idus de marzo, y a nivel social y a nivel político esos idus de marzo van a tomar una relevancia muy importante en función precisamente de lo que apuntabas, de la aprobación o no de los presupuestos del Estado y del papel que el Partido Socialista fundamentalmente adopte durante el procedimiento, políticamente durante el procedimiento, no dentro del procedimiento obviamente, porque eso va a marcar mucho el devenir tanto político como social. Estábamos hablando, apuntabas también un poco cómo reconstituir esa convivencia en Cataluña, pero yo no sé hasta qué punto realmente vamos a ser capaces de reconstruirlo, porque las presiones van a ser muy grandes, y estamos asistiendo ya en estas últimas horas, en estos últimos días, a volver a ese bloque constitucional resquebrajado completamente, mientras que tenemos por un lado cierta unidad en Partido Popular y Ciudadanos, con Vox un poco más rezagado, pero también parece que se suma, pero al Partido Socialista, o aparte del Partido Socialista, completamente situado en la acera de enfrente. Y digo solamente una parte del Partido Socialista porque son ya muchas las voces de los varones, incluso de diputados actuales en el Congreso de los Diputados, que están pidiendo, de diputados y de algún ministro que en el día de ayer, cuando se le preguntaba sobre el asunto, decía que le preguntaran a la señora vicepresidenta del Gobierno, que él de eso no opinaba. Con lo cual, estamos ante un escenario que nos presenta excesivas incógnitas y que no somos capaces de adivinar, y de ahí que
tengamos que estar expectantes a esos idus de marzo para ver cuál es la estrategia a seguir. Me gustaría que Javier Escricuela nos ayudara a ver un poco como una fotografía, ¿no?, de lo que vamos a ver en las próximas fechas. Vamos a ver un juicio que se sigue en dos lugares, en la Audiencia Nacional y en el Supremo, y que se va a enjuiciar a Oriol Junqueras. Las penas, las peticiones de pena varían en función de si las hace la Fiscalía, porque todo el argumento se basa en la posible comisión del delito de rebelión. La abogacía del Estado considera que hay sedición. Y por tanto, en el caso de Oriol Junqueras, por ejemplo, que es el máximo responsable aquí, que está aquí, pues ahora, digo, porque Puigdemont sigue huido, 25 años de cárcel pide la Fiscalía, 12 la abogacía. La diferencia es rebelión agravada por malversación y en el otro caso sedición. En el caso de Carme Forcadell, 17 años o 10, Jordi Sánchez 17 años u 8, Joaquín From 16 u 11, Jordi Turull igual, Josep Rull también, igual que Raúl Romeva y que Dolores Bassa, mientras que Santi Vila es un poquito más bajo. Estas personas son las que se va a enjuiciar, estaban en prisión en Cataluña, ya se les ha trasladado aquí a Madrid. Hay varias partes, evidentemente, aparte del tribunal, estará la Fiscalía, abogacía, muchas acusaciones particulares, creo que había. ¿Nos puede hacer un poco una radiografía de qué vamos a ver estas próximas fechas en fotografías y en imágenes? Bien, el escenario judicial es en un triple campo. No solo está en la Audiencia Nacional el Tribunal Supremo, sino también está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este último, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, va a conocer de una desobediencia de determinados diputados de la mesa que venían en principio en la misma causa que conoce el Supremo, pero que en las cuestiones de artículo de previo pronunciamiento el Supremo ha desgajado, ha hecho una desconexión procesal, entendiendo que pueden ser enjuiciados separadamente, y ha deducido testimonio respecto a ese delito de desobediencia grave continuada y lo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego, en el Tribunal Supremo quedan básicamente el núcleo por llamarlo de alguna forma, el núcleo duro del proceso catalán, son los 12 acusados que tienen cargos más relevantes en relación al proceso de independencia. La diferencia de la penalidad es porque en el tipo de rebelión existe una distinción de la pena en atención a si son promotores o jefes de la rebelión, que en ese caso Oriol Junqueras tiene tal consideración, y las otras personas con menor penalidad que no tienen esa consideración. De ahí la distinción de pena entre unos y otros. Por otro lado, tenemos el enjuiciamiento en la Audiencia Nacional de los Mossos d'Esquadra, que también forman parte de ese proceso de independencia que pretendían llevar a cabo en todos los frentes, en el frente legislativo, en el judicial, incluso en el policial. Y en esa causa conoce la Audiencia Nacional. Es cierto que la ley de enjuiciamiento criminal nuestra, hay un precepto, concretamente el artículo 17, donde señala que cada delito será objeto de un proceso. Eso quiere decir que para evitar acumulaciones excesivas, en principio, cada delito puede ser objeto de enjuiciamiento independiente. Lógicamente hay otra regla, que es la conexidad, que cuando unos hechos son conexos con los que vas a enjuiciar, es lógico, para no dividir la causa, que el juez tenga una opinión conjunta de los hechos, no separar ese tipo de actuaciones. Lo cierto y verdad es que con la reforma que hubo de la ley de enjuiciamiento en 2015, este precepto varió y en los casos de complejidad excesiva de las causas permitía lo que se ha llamado ahora desconexión procesal y poder llevarlo separadamente. Eso es lo que se ha hecho con la causa de los Mossos d'Esquadra. Por eso ahora mismo estamos entre frentes judiciales. José María, sobre este asunto. Este punto, vamos, realmente la evolución ha sido la que ha dicho Javier. El problema que nos podemos encontrar con esta división de hechos que tienen una interrelación que parece que está bastante clara, es que nos podamos encontrar ante resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos. Es decir, que donde se entiende que están absolutamente probados unos hechos en un ámbito, en un sector, es decir, donde se pronuncie el Tribunal Supremo, que
en algo que está absolutamente relacionado con estos mismos hechos, pero que para evitar los macrojuicios que cada vez son más frecuentes, se dictó esa resolución y se permite que se pueda enjuiciar en otro procedimiento o en otro ámbito, es decir, por otros tribunales que pudieran no ser los que conocen de la cuestión principal, como es el caso aquí. El Tribunal Supremo lo manda hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues que hay esos hechos que son muy cercanos, muy similares, y en los que hay una relación pues muy estrecha con lo que se está jugando en el Supremo, pues nos podemos encontrar con resoluciones absolutamente de signo contrario. Con lo cual, eso pues da una inseguridad jurídica y sobre todo una imagen de lo que es la situación de la justicia, que no creo que sea mucho peor de la que ya se ha dado por circunstancias que hemos ido viendo, como por ejemplo la especie de yenca esta que nos está bailando la abogacía del Estado, que hasta un determinado momento, después de una instrucción muy larga, interpreta que hay un delito y que en muy pocos días cambia su criterio y rebaja sustancialmente la intensidad de ese delito. Bueno, yo me gustaría simplemente recalcar y recordar que todas las personas que van a ser juzgadas por el Supremo, básicamente la molla, la crema del proceso secesionista, es decir, del golpe de Estado a las instituciones, porque claramente conculcaron nuestro marco constitucional, porque claramente desoyeron los llamados del Tribunal Constitucional los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando, recuerdo, se aprobaron 2 leyes anticonstitucionales, una para un referéndum que tuvo lugar el 1 de octubre del mismo año y otra para una ley de transición. Se le avisó desde los técnicos del Parlamento catalán claramente que estaban conculcando la ley, entonces a sabiendas, de manera volitiva, con absoluto descaro, delante de las televisiones vimos cómo conculcaron las leyes. Entonces, todo ese grupo de políticos, que básicamente es la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, todos los consejeros y el vicepresidente en aquel momento, el señor Junqueras, porque el presidente está huido, el señor Puigdemont, porque nos encontramos con que básicamente encontramos de todos aquellos, llamémoslo golpistas, los huidos. Hablamos de 6 personas que están o en Bruselas o en Suiza, incluidos algunos líderes de partidos políticos como la responsable y jefa de la CUP, Ana Gabriel, la responsable de Esquerra Republicana y, por supuesto, a la cabeza de todos ellos, el señor Puigdemont en Bélgica. Están huidos, con lo cual no pueden ser juzgados, tampoco pueden ser testigos. Es que, además, en estos juicios, los abogados de los que van a ser procesados querían que actuasen como testigos estos señores huidos de la justicia. Están aquellos que, de una manera más digna, asumieron su responsabilidad y están en la cárcel y llevan 2 años, mucho tiempo en la cárcel. Y ahí tenemos a esos miembros del gobierno y también de las asociaciones civiles. Encontramos a los Sánchez, es decir, responsables de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, que son de la sociedad civil, que no fueron políticos, pero que actuaron como pinza para que ese golpe fructificase en las calles. Y luego tenemos la connivencia y colusión de mandos policiales, como el señor Trapero y la señora Teresa Laplana, que están siendo juzgados por la Audiencia Nacional porque no son políticos. Entonces, ahora vamos a asistir a un juego, obviamente, de tergiversación. En Cataluña, mediante fake news, mediante todo tipo de artimañas, se va a intentar vender a priori que la justicia española es corrupta. Hay que saber que los encausados han pedido mediadores internacionales en el propio juicio, que haya allí una presencia internacional para que los juicios se lleven a cabo limpiamente. La respuesta de la justicia española ha sido: todo el juicio va a ser televisado en público. Permanentemente van a estar las cámaras, se va a poder seguir por Internet, va a haber completa transparencia. Yo personalmente, como ciudadano español, tengo absoluta justicia en la calidad del aparato judicial español, en concreto a esos niveles en el Supremo. Creo que va a ser un juicio pulcro, brillante y que va a dejar como una patina la imagen de la justicia española para aquellas personas razonables ahí fuera en el mundo. Ahora, ¿cómo se tergiversa? En el mapa catalán, en concreto, con el control de las televisiones, de la radio y del poder, evidentemente no lo controlamos. Y una última cosa, no creo que este juicio cierre nada, simplemente va a sentar justicia sobre unos delitos que llevaron a unos señores que se arrogaron unas potestades que no tenían y dieron un golpe de Estado. Seguramente dictaminarán los jueces al final del proceso cárcel en distintos niveles para ellos. Eso no va a curar ni va a solventar la situación política en Cataluña, donde todavía los partidos independentistas, Esquerra y el PDeCAT,
controlan la Asamblea, el Parlamento catalán y controlan el poder. Le doy la palabra a Javier, pero antes un par de cosas que ha dicho Pablo, José María. Se ha dicho ya algunas, se han puesto ya en duda algunas cosas desde algunos grupos en Cataluña sobre el propio proceso en sí. Se ha dicho, pues desde que se tenía que haber celebrado en Cataluña porque los hechos ocurrieron allí, claro, no se tiene en cuenta lo que es el ámbito nacional, pero que tenía que haber celebrado allí. También he oído que debería celebrarse en catalán, puesto que son todos ellos, es su lengua que ellos quieren mantener. También se ha dicho que los presos llevan demasiado tiempo presos y se vulneran sus derechos porque tenían que estar ya en libertad y se ha alargado demasiado tiempo la preventiva. También se ha dicho que deberían prestar declaración en libertad y no de esta manera. Sobre esas acusaciones de posibles supuestas vulneraciones, ¿hay base legal bajo tu punto de vista o no? No, aquí lo que hay es una actitud que lo que hace es tratar de arrojar sobre lo que es la justicia esa imagen que nos decía hace un momento Pablo. Es decir, ellos quieren bajo cualquier pretexto tratar de dar esa sensación de que se están vulnerando sus derechos. Es decir, ellos quieren que se celebre el juicio en catalán. Usted tiene obligación de conocer el castellano y no hay por qué celebrar, y mucho menos si se celebra en el Tribunal Supremo. Seguramente si dijeran que de hacerlo en catalán dirían de que se hiciera en vez de con toga con el traje folclórico, el traje típico catalán. A mí eso ¿Y sobre me el tiempo tan prolongado en prisión preventiva? Yo siempre me he manifestado en contra de la prisión preventiva y sobre todo tan prolongada. Es decir, evidentemente yo siempre he dicho que había que tratar de agilizar al máximo el procedimiento, había un riesgo de Pero hay un marco legal en el sentido que lo Sí, por ampare. supuesto. Es decir, la No hay vulneración de derecho, quiero decir. Pueden ser hasta 2 años, prorrogable por otros 2 y prorrogable hasta la mitad de la condena impuesta por el tribunal en caso de que se dictara un recurso y contra la sentencia que ya hubiera recaído dentro de ese plazo de los 4 años. Hasta ahí, yo siempre me pronuncio en contra de la prisión provisional en general, pero en este caso creo que el riesgo de fuga queda acreditado por esas otras personas que han salido del país y que se encuentran ahí pues riéndose de España y viviendo a cuerpo de rey desde otros países. Yo en relación también con lo que ha dicho Pablo, estando absolutamente de acuerdo con Javier en que leído el escrito de acusación, es un escrito muy bien montado, es un escrito en el que se ha sido muy escrupuloso en lo que es la redacción y cualquiera que lo lea entiende perfectamente desde el primer momento cuál fue la estrategia que estas personas articularon con el fin de llegar a ese resultado de conseguir la independencia de la República Catalana. Ha dicho Pablo un par de cosas que yo hace que eche de menos. No he estudiado muy a fondo este procedimiento, lógicamente, pero echo de menos cuando ha dicho Pablo que en primer lugar se fueron dictando resoluciones al margen totalmente de la ley y con el fin de conseguir algo que estaba fuera totalmente de lo que es la legalidad y de la constitucionalidad. Entiendo que ahí el delito de prevaricación se podía haber incluido perfectamente como delito continuado en este escrito de acusación, de la misma forma que nos ha dicho que hay una serie de autoridades que en su día se atribuyeron competencias de las que carecen. Ellos no tienen capacidad ninguno de los que están ahora mismo, de los que se van a sentar en el banquillo, para dictar esas diferentes resoluciones, tendentes todas ellas a desgajar lo que es la unidad española e independizarse. Eso es un delito que está previsto en el artículo 506 del Código Penal, que es el delito de usurpación de funciones de las que no tiene, que tampoco he visto en este escrito. Es decir, que todavía se podían haber añadido algunos delitos como delitos continuados, es decir, en el escrito de acusación. De hecho, hace unos meses tuvimos aquí en este programa, participó la letrada, la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional de Murcia, que además es la presidenta de la Asociación de Letrados de los Parlamentos Autonómicos, y apuntaba que en efecto que sus compañeros letrados en la Generalitat habían cumplido escrupulosamente todas las advertencias y que las decisiones políticas de los responsables políticos se habían tomado vulnerando los propios informes de los responsables técnicos, en el sentido de lo que estás comentando ahora mismo, Javier. Bien, ahondando un poco en estos argumentos, obviamente toda la génesis, no quiero darle la razón, obviamente, a estos señores, pero toda la génesis es una génesis política. Todo empieza como un conflicto político
y empieza como un conflicto político de unos señores que, para tapar sus vergüenzas, cambian su estrategia electoral. En este caso era la antigua Convergencia, reconvertida después en PDeCAT, para tapar sus vergüenzas en temas de corrupción hacia un independentismo exacerbado, más allá del que tenía Esquerra Republicana, del que podían tener las CUP, etcétera. De hecho, si retrocedemos 10 años atrás en el tiempo, nos encontramos que aproximadamente el apoyo al independentismo andaba rondando el 20% aproximadamente de la población catalana, y llegamos a un punto álgido donde estaba sobre el 48%, y ha ido coincidiendo en la medida además que otros casos judicializados, el caso del 3%, ITV, etcétera, tal, hacían que esa huida hacia adelante por parte de los dirigentes del PDeCAT fundamentalmente, adoptasen cada vez una medida o unas posturas más independentistas. Es decir, ha habido en el tiempo, con esto quiero un poco apoyar lo que decíais, ha habido una prevaricación por parte tanto de los responsables de la Generalitat como de los representantes parlamentarios, que han estado adoptando cada vez, han ido tensando la cuerda, con lo cual ha habido una prevaricación continuada en el tiempo. Los letrados, yo recuerdo, estaba en ese programa también del Parlamento, han intentado frenar en reiteradas ocasiones muchas de las decisiones que en el Parlamento se han adoptado, y muchas de ellas eran totalmente inconstitucionales, pero han seguido adelante. Es decir, no ha sido una cosa puntual de unos meses atrás al 1 de octubre. Estamos hablando que ha sido una cuestión que ha venido desde mucho tiempo atrás. Javier Escribula es fiscal. La Fiscalía ha calificado los hechos como rebelión. También se ha dicho que es un exceso y que además está injustificado. ¿Realmente se arma bien ese supuesto delito de rebelión? Sí, la discusión que se ha sostenido, no solo ya a la hora de calificar los hechos por la Fiscalía, sino incluso cuando se plantearon las órdenes europeas de detención en relación a Puigdemont, hubo un conflicto era un conflicto en el que entraron a valorar el fondo de un asunto cuando los jueces belgas, o alemanes, mejor dicho, carecían de absoluta competencia conforme a las normas internacionales para entrar en el fondo del asunto, conforme a las normas de cooperación internacional que nos hemos dado todos los que pertenecemos a Europa. Pero, en cualquier caso, la rebelión, a diferencia de la sedición, que es lo que se quiere ver en una posición contraria, incluso ahora de la Abogacía del Estado, es lo que diferencia ambos delitos es la existencia de violencia, básicamente. Entonces, la sedición de antiguo se viene diciendo que es como una rebelión en pequeño, porque no supone un alzamiento tumultuoso y violento como exige la rebelión. A la hora de construir, hay un dato en la calificación, a la hora de construir la rebelión, es la serie de personas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado heridos con ocasión de las actuaciones del referéndum del 1 de octubre. En ese sentido hay un dato en el escrito de acusación que son 93 entre guardias civiles y policías nacionales que tienen lesiones, algunos de ellos con necesidad de tratamiento médico y por lo tanto constitutivo de un delito de lesiones. Es un dato evidente de la existencia de violencia o intimidación. Pero los propios hechos que se han visto por televisión, a mi juicio, indican una violencia a todas luces evidente. El subirse a unos vehículos policiales, destrozarlos, impedir a las comisiones judiciales realizar entradas y registros, tener retenida a una letrada de la seguridad de la Administración de Justicia, una secretaria judicial, 24 horas en un centro donde están practicando una entrada y registro, creo que es suficientemente indiciario de la existencia de violencia. Claro, a senso contrario se dice, bueno, es que los cabezas de la rebelión no cogieron las armas. No cogieron las armas. Pero esa es la naturaleza de este delito. Es un delito donde exige la participación de una multitud de personas, no una o dos, una multitud. No todos ellos deben utilizar las armas. Normalmente este tipo de delitos es así. Los promotores u organizadores
no utilizan los medios violentos, pero sí la multitud en la que se ampara la rebelión. Por tanto, no me cabe duda de que hay violencia. Quería simplemente añadir y comentar que ciertamente no podemos encontrar manifestaciones públicas, eso es así, es patente, en la que los líderes del procés llamasen a la violencia. No existen esas manifestaciones. Es más, ellos han entendido que en su campaña de pacificismo gandiano era muy importante para la proyección de una imagen de un Estado represor que fuesen ellos los golpeados y no los que golpeaban. A pesar de ello, ¿qué ocurre? Que efectivamente hubo episodios de violencia más allá de lo que los señores al mando en el procés, los líderes políticos, marcasen. Uno es el 1 de octubre, el día en que se pretendió hacer un referéndum y casi se consiguió, y otro es el 20 de septiembre, que es cuando el Departamento de Economía en Cataluña, en Barcelona en concreto, se vio tumultuariamente rodeado, destrucción de vehículos de la policía. Vimos entonces a los dos líderes, a los dos Sánchez de Òmnium y de la Asociación Nacional Catalana, que promovían esa encerrona a la policía, que estaba buscando datos e información dentro del edificio del Departamento de Economía, coches ardiendo. Aunque ellos dijeron que no se recurriese a la violencia, hubo violencia. Otro elemento que ha enturbiado la figura de la rebelión es precisamente que cuando el juez Llarena, desde el Supremo, emitió la euroorden, la famosa euroorden, para extraditar a España al señor Puigdemont, que fue detenido en Alemania, en ese momento aquellos desdichados e infaustos jueces regionales de un Länder alemán se atribuyeron unas competencias y ellos dejaron por escrito que no veían rebelión en el caso de Puigdemont. Como consecuencia no se le extraditó y por eso pudo marchar de Alemania a Bélgica, donde sigue viviendo en Waterloo. La verdad es que también los jueces y fiscales han tenido problemas hasta de convivencia ahí en Cataluña sobre... Sí, hay muchos compañeros que han tenido bastantes problemas. Bueno, la Fiscalía ha sido atacada, últimamente se ha visto, y me consta, amigos personales desde allí, que sí han tenido problemas. Sí. Sí. José María, ¿cuánto puede durar todo este proceso? Y vamos a estar viendo toma de declaraciones, eso es una ahora mismo absolutamente una sentencia. Imprevisible. Es imprevisible porque además se pueden producir, y esto lo sabe Javier también perfectamente, que estamos todos los días, desde lo que es la duración normal, con la cantidad de testigos, acusados, etcétera, etcétera, y personas que intervienen en los diferentes interrogatorios, ya el procedimiento por sí podía durar meses, ¿vale? Va a durar meses. Si a eso se le añade pues la cantidad de estratagemas posibles que se pueden realizar, desde fingir una enfermedad o cualquier otra estrategia de cara a suspender, dificultar, torpedear el normal desarrollo del procedimiento, ahora mismo esto va a ser absolutamente imprevisible, se puede prolongar mucho tiempo. Eso está ya, vamos, de hecho, en el escrito de cuando se da trámite para calificación a las partes, las defensas de los procesados han solicitado ni más ni menos que 300 diligencias de investigación. Lo digo a la hora de la dilatación del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que muchas veces se la achaca a la justicia. En este caso creo que no tiene nada que ver con la justicia, sino creo que responde a una estrategia tal vez para conseguir una vulneración de derechos fundamentales y luego Europa a poder recurrir. El caso es que se piden 300 diligencias que no se han estimado por el Supremo, pero de estimarse abocaría a una instrucción nueva que duraría otro año más o 2 años más. O sea, es curioso, José María, porque a veces se oyen mensajes en el sentido de que desde Cataluña, bueno, desde estos grupos independentistas, se exige que la justicia española sea independiente, que sea justa, pero también se pide un gesto, para que luego nos podamos entender en los acuerdos políticos, un gesto desde la abogacía y, desde luego, especialmente sería deseable desde un gesto desde la Fiscalía. Entonces, ¿eso cómo se entiende? ¿Y qué gesto puede hacer este señor si estuviera ahí tomando decisión para que los políticos independentistas tuvieran una interpretación positiva para luego pactar políticamente? Este señor ninguno. Pero la abogacía... ya porque la pena que le corresponde a Oriol Junqueras es de 25 a 30 años, sí, y se piden 25, que es el mínimo dentro del legal que nos permite a nosotros. Pero además se da la circunstancia
el gesto ya lo tenemos con la actuación de la que hemos dicho hace un momento de la Abogacía del Estado, que ha hecho una sustancial rebaja de lo que era inicialmente la postura o el delito que había mantenido durante toda la larga instrucción del procedimiento, es decir, durante el cual ha tenido tiempo más que de sobra para posicionarse ante la calificación del delito. Se concluye el sumario manteniendo que existe un delito, después de, ya digo, de una instrucción muy larga, y sin embargo, en un periodo muy breve, bajan ese escalón y de la rebelión pasan a la sedición. Yo creo que lo grave del caso, y donde aquí verdaderamente la gente, creo yo, está manifestando serias dudas, no es precisamente en la parte judicial de este asunto. Las dudas están en ese trasfondo, es decir, si ya de entrada la Abogacía del Estado ha puesto en evidencia la existencia de gestos. Lo grave no son los gestos que estamos viendo, lo grave son los que no estamos viendo. Los gestos hay algunos que no hay más remedio que hacerlos públicos, pero hay otros muchos que estarán ahí y que nadie sabe cuáles serán. Hay presiones, siempre se habla de las presiones a los jueces, bueno, en cualquier tipo de juicio, ¿no? Vamos, y estamos viendo en este caso pues muchísimas presiones, muchísimos mensajes. Y también, bueno, porque los partidos políticos se juegan mucho, la opinión pública, los partidos políticos. Me gustaría que especialmente Pablo y Francisco Javier interpretaran estos movimientos. Se habla incluso de los 21 puntos estos famosos, lo vamos a ver ahora, que desde el gobierno catalán se han puesto encima de la mesa a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, 21 puntos que son bastante significativos, algunos, digamos, más políticos, pero otros son judiciales, lo vamos a ver. Pero antes de ello, me gustaría que escucháramos ya movimientos sobre eso del relator, el mediador internacional. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver lo que opinan ya ante ese último paso, dado en las últimas horas, lo que opinan desde los diferentes partidos políticos. Última hora de Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Casado del Partido Popular, Carmen Calvo del Partido Socialista. Y es por eso, comprobando, incrédulos ante lo que ha dicho Calvo, que parece que va adelante, que parece que quieren colocar a una persona a mediar supuestamente ante un falso conflicto, quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los españoles. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución, a todos aquellos españoles que más allá de ideologías y de siglas quieren que España siga unida, a todos aquellos que queremos decirle a Sánchez ya basta, hay que frenar a Sánchez, y si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles, y Sánchez nos tendrá que acabar escuchando en las calles y en las urnas. Así que hay que crear un frente cívico frente a Sánchez, hay que sumar ciudadanos, más allá de siglas políticas, más allá de ideologías, para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país. Por el estudio de todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta alta traición a España. Porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española y también contra la dignidad de un país que no puede verse chantajeado por aquellas fuerzas independentistas que lo que quieren es su propia destrucción. Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Pregunta era si íbamos a ceder a una mesa de partido a cambio de presupuestos generales del Estado. Este Gobierno cede al diálogo siempre. Y si se trata de los presupuestos generales del Estado, por cierto, con todos los grupos de la Cámara para intentar que salgan adelante. ¿Le parece a usted raro para un Gobierno en una democracia? Si lo que usted plantea aquí esta tarde es el temor de que este Gobierno, de todos los españoles y en nombre de todos, incluidos los que no nos votan como partido político, va a hacer algo al margen de la Constitución, se puede quedar tranquilo. Pero arrimen el hombro, no vuelvan a enfrentar a Cataluña con España ni a España con Cataluña, porque el rédito electoral que obtienen de eso, visto lo visto en Andalucía, es ninguno. No sacan nada de seguir provocando una crisis en este país sin ayudar de ninguna manera. Dejen al Gobierno que dialogue y dejen al Gobierno que con la ley y el diálogo encuentre soluciones a una crisis que afecta a Cataluña y al resto de España.
¿Hasta qué punto estos políticos y otros muchos, cuando hacen estas declaraciones, tienen en su cabeza, bajo vuestro punto de vista, vuestra opinión, el proceso judicial en sí mismo? ¿Tienen en su cabeza los presupuestos que hay que debatirlo dentro de poco? ¿O tienen en su cabeza que en mayo hay elecciones? No, es obvio, es obvio que hemos saltado aquí en esta mesa de hablar de un proceso judicial sobre sucesos que sucedieron en 2017 Sí. a hablar de la coyuntura política actual marcada por elecciones en mayo. Y esas elecciones en mayo, posiblemente elecciones también a la presidencia del Gobierno, pasan por la supervivencia o no del Gobierno, que a su vez pasa por lo que suceda en el Parlamento español el día 13 de febrero, es decir, un día después de que se abre el juicio en el Supremo a los cabecillas del procés, se decide el futuro del Gobierno de España. Porque si el Gobierno de España no puede aprobar su presupuesto, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El juego es muy sencillo. Los partidos secesionistas catalanes le han dicho al Gobierno: si quieres mi apoyo a tus presupuestos, tienes que darme tres cosas. Tres cosas. Dos de ellas imposibles y una medianamente factible con el tejemaneje. Imposible, dame el derecho a la autodeterminación. Eso no lo puede dar nadie, no es negociable y no hay nada más que hablar. Quiero que contamines e intoxiques a los fiscales en el procés. ¿Cómo? Quiero que llames a tus fiscales y les digas lo que tienen que hacer. Dile que esta gente que va a ser juzgada en el Supremo con comienzo el día 12, que los exculpen, amnistía y todo a la calle. Que eso tampoco lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Que está, desde luego, mendigando el apoyo a su presupuesto, porque si no, se van al paro. Y tienen que convocar elecciones. Pues lo que ha hecho es decir, a ver, ahí en Cataluña, desde el 21 de diciembre que fuimos a hacer el famoso Consejo de Ministros que se montó la gorda, hablamos de unas mesas a nivel catalán, de partidos catalanes, donde nunca se va a sentar el PP, nunca se va a sentar Ciudadanos, que es la fuerza más votada en Cataluña, pero queremos ahí montar algo a nivel catalán y métenos ahí una figura, a ver cómo la llamas, porque queremos un mediador, y ahí hablaremos de qué. Yo quiero hablar de la independencia y tú, el Partido Socialista catalán, va a hablar del cambio del estatuto, de modificación del estatuto catalán. Entonces, Carmen Calvo ha cometido la idiotez, el Partido Socialista, de en vez de que sea Miguel Iceta, líder del Partido Socialista catalán, quien da a conocer en el marco catalán que hay una figura en esa mesa sobre el futuro de Cataluña que se va a llamar, que no hubiese tenido apenas repercusión, aparece la vicepresidenta del Gobierno a contarlo. A partir de ahí, aunque sea una concesión, hay que reconocer que es una concesión en el marco de lo simbólico y en el territorio catalán. No es ni entre el Gobierno catalán y el Gobierno español, ni entre los partidos nacionales. Entonces, con esa cosa simbólica ridícula, con ese término absurdo del relator, querían que eso fuese una cosa ahí que colaba, a ver si me apoyáis los presupuestos, es lo único con lo que puedo negociar contigo, y al pregonarlo la vicepresidenta del Gobierno, pues ha provocado un caos de comunicación muy grande. Es serio el meter un relator, pero vuelvo a repetir que es en el marco de una mesa donde no está el PP ni Ciudadanos, en el contexto de los partidos catalanes. Es una victoria simbólica en Cataluña para el secesionismo, pero digamos que es solo eso, pero lo ha convertido en un problema que va a dar pie a una manifestación masiva el domingo en Madrid de Ciudadanos, el PP y Vox. Por partes. Están pensando los partidos en el 26 de mayo, obviamente. Todo. En clave nacional están pensados en las elecciones del 26 de mayo. El superdomingo electoral, yo creo que a día de hoy, se aprueben o no se aprueben los presupuestos generales del Estado, no iba a coincidir con las elecciones autonómicas y locales, y ese probablemente sí o sí lo vamos a tener en el otoño de este mismo año. Respecto a lo que estaba comentando ahora Pablo, es una cesión, lo que ha dicho esta mesa de partidos, es una cesión o es una bajada de la prenda masculina más baja, completamente, porque vamos, tú mismo me estás diciendo que en esa mesa no va a estar el Partido Popular, no va a estar Ciudadanos, no va a estar Vox. ¿Quién va a estar? El Partido Socialista. Vox aún no es un partido en Cataluña, con lo cual no puede estar porque no existe en Cataluña, digamos, ¿no? No está en el Parlamento catalán. No sabemos tampoco a qué partido se refieren. No, bueno, los que están aquí en representación en el Parlamento. En el Parlamento. Con lo cual va a ser una mesa en la que va a estar representada el Partido Socialista, que es el partido que ostenta el Gobierno de España, con representación del socio de gobierno del Partido Socialista en el Gobierno de España, que es Podemos, y los partidos independentistas.
Con lo cual, al final, es una mesa donde están representados el gobierno y los independentistas. Lo pueden vender como lo quieran vender, pero al final es eso. Pero, Javier, sociológicamente, ¿tú crees que antes del proceso, durante el proceso, la situación más violenta que se produjo, y ahora el juicio, marca la opinión pública de los catalanes, hace que modifique su opinión acerca de todo esto? Porque vosotros habéis dicho, el proceso judicial va a terminar, ya habrá una sentencia, pero no va a marcar un inicio, o sea, un final de la situación de conflicto, de convivencia allí en el país, en Cataluña. ¿Se nota, cala esto en la opinión pública? Mira, fíjate, en enero de 2018, son datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, en enero del 18, es decir, justo cuando termina el 155, cuando se levanta el 155, se sitúa en contra de la independencia el 53,9% de los ciudadanos catalanes. En contra de la independencia. En contra. Y baja hasta el punto más bajo de los últimos 3 años el apoyo al independentismo al 40%. En octubre del 17 el independentismo estaba casi en un 49%. Con la aplicación del 155 bajó al 40%. Cuando se ha levantado el 155 ha vuelto a crecer. Volvemos a estar situando entre el 48 y el 47%. Es decir, sí hay una influencia, obviamente. ¿Cómo va a influir el procedimiento judicial? Es una incógnita, porque no sabemos tampoco si va a haber una unidad de los partidos constitucionalistas, si no la va a haber, porque durante la aplicación del 155, en cierta medida, con algunas discrepancias, pero hubo una unidad y se demostró una fortaleza del Estado. Ahora mismo no hay esa fortaleza del Estado. ¿Qué nos jugamos? Bueno, vamos a ver, por cierto, María José Segarra es la fiscal general del Estado. Esta mañana le han preguntado y se ha pronunciado muy brevemente, pero ha dicho lo siguiente. Vamos a escucharla. Respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio, va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho. Ya el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más que expresar la preocupación, por supuesto. ¿Qué presiones cree que se pueden producir? Opinión pública, medios de comunicación también, partidos políticos, y que no jugamos a nivel internacional. ¿Habrá muchos ojos también desde fuera mirándonos? Hombre, evidentemente las presiones a nivel de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra fue fiscal jefe de Sevilla, una fiscal de carrera, y ella no me cabe duda que está guiada por el principio de legalidad y lo ha demostrado a la hora de mantener o no imponer, mejor dicho, ningún criterio a los fiscales que llevan el asunto. Los fiscales que llevan el asunto tienen la suficiente independencia como para, si se sienten perturbados en cualquier momento por cualquier tipo de presión, habilitar los sistemas que nos proporciona nuestro estatuto orgánico para evitar cualquier tipo de intoxicación. No me cabe duda de que los fiscales que van a actuar van a hacerlo con sometimiento pleno a la ley. En cuanto a las repercusiones internacionales, no cabe duda. En se deja entrever que en caso de condena esto no finaliza aquí, va a continuar a los tribunales europeos y donde se pueda, con lo cual la cosa entiendo que se podría quedar en stand-by hasta una resolución última y por tanto en espera del resultado internacional que pueda haber en su caso, los hipotéticos recursos que puedan depararse. Creo que lo sabrá. Respecto al impacto internacional, hay 3 factores muy importantes o 3 actores. Uno, se han acreditado, creo que son 300 medios internacionales para seguir el inicio del procés y la continuación hasta la desembocadura del veredicto sobre ese caso. Desde rusos, todos los países europeos. Hay centenares de medios de comunicación importantes, muy relevantes en sus países especialmente, que están presentes para seguir el proceso. Y luego están las herramientas que están poniendo a funcionar desde el ámbito de lo público como batalla de la verdad el Ministerio de Exteriores, que ha obviamente planteado una estrategia de comunicación ahora para no cometer el mismo error que se cometió con anterioridad durante el gobierno de Rajoy, que se cometió el error de dejar que la maquinaria de mentir y de crear fake news de la Generalitat manchase la imagen de España. A mí me dio vergüenza que un día fui a una graduación de alumnos de la UCAN en Austria
Y un anciano austríaco se dirige a mí en alemán, yo no entendía muy bien qué me estaba diciendo que qué hacíamos con los catalanes, que qué vergüenza. ¿Será posible? Cuando esta gente, los secesionistas catalanes, se han sabido hacer, porque se les ha dejado el terreno limpio, para que ventoleen y aireen fuera de España una imagen terrible de España como un país franquista, han resucitado a Franco, han vendido la mentira de que ellos son un movimiento pacífico, democrático, abierto, proeuropeo, no son nada de eso, y que España es un país franquista, retrógrado, corrompido del amiguismo. Entonces, esta vez el Gobierno, con el señor Borrell como ministro de Exteriores, ha engrasado una maquinaria especial para ir descalificando las mentiras y, por supuesto, contraviniendo y laminando la maquinaria de la Generalitat. Acabo de decir dos claves, una de ellas, que además se ratifica con dos aspectos que quiero puntualizar. Una, sobre el tema de la España franquista, porque de los 21 puntos son los últimos, pero hay por lo menos 6-7 puntos que dice eliminar, que le piden al Gobierno de España, a Pedro Sánchez, que elimine los TIC o las tendencias franquistas que hay en el Estado español. Hay por lo menos 4 o 5 puntos en ese sentido, aunque son los últimos. Y luego también el relato a nivel internacional, tercera internacional, hasta el punto de que Javier Escribula ha hecho, dentro de esa mare magnum de dinero que se ha ido destinando a todo el procedimiento, hay una parte importante también precisamente a la comunicación, a crear un estado de opinión fuera de España, ¿no? Y que la Fiscalía ha sabido recogerlo todo, ¿verdad? Sí, se recoge detalladamente en el escrito de acusación, y es que uno de los pilares básicos del proceso de independencia es la internalización del conflicto. Sí. Ellos les ha interesado a todas luces sacarlo fuera para buscar apoyos. Y en lo que se puede estimar la malversación que se ha causado a las arcas públicas, yo entiendo que es superior a los 500 millones de euros de malversación. Está detallada específicamente en el escrito de acusación. A título de ejemplo, pues por ejemplo la preparación del referéndum, más de 250 millones de euros, 2.259 locales para proceder a las votaciones tasados en 900.000 euros, publicidad, hay un grupo de publicidad, un grupo Abas Media, 127.000 euros. Para los residentes en el exterior, la campaña que se hizo para recabar votos y apoyo a 3 empresas cuyos nombres constan, un importe de 266.000 euros. Por normalización lingüística y cultural, en el ejercicio de 2017, un presupuesto de 371 millones de euros. Anuncios en televisión, 93.000 euros y 184.000 euros. Estas dos facturas no han sido pagadas y son reclamadas extrajudicialmente por las empresas que es una corporación catalana de medios audiovisuales. Papeletas y censo, 979.000 euros. Carteles de referéndum, 34.000 euros. Delegaciones en el exterior, en esa campaña de creación de embajadas fuera del territorio catalán, 35 millones de euros, por una consultoría americana y promoción de la cultura catalana, 60.000 euros, y luego expertos y observadores internacionales, porque yo no sé qué naturaleza tienen los relatores, pero lo cierto y verdad es que en expertos y observadores nacionales vinieron 30 expertos con un importe de gastos, alojamiento y honorarios que aproximan los 200.000 euros. Por eso es importante. A mí, si me permite, solamente una cosa. Ha dicho, que quería añadir, ha dicho Pablo que ese diálogo en el que España admitía un relator y que tenía un valor simbólico, yo creo que el valor y la trascendencia de aceptar ese diálogo es mucho más de la que en principio no es tan simbólica. Porque el hecho ya de entrar a ese debate, a mí ya me parece grave, porque estás aceptando entrar a dialogar sobre algo que debería quedar totalmente fuera de lo que de cualquier tipo de discusión, porque se sale absolutamente de la Constitución. Pero me parece mucho más grave todavía que la denominación de esa persona que se haya puesto ahí sea precisamente la de relator, que es una denominación de la persona que ha intervenido en conflictos internacionales, con lo cual parece que estamos admitiendo que es un conflicto internacional España-Cataluña. De manera que, de cara al extranjero, de cara a esos otros países, frente a los que se quiere dar la imagen de que España es represora, que no quiere dejar
a Cataluña, que se autogobierne, autodetermine, etcétera, etcétera, España, con esa bajada, bueno, los pantalones se los bajó hace ya mucho tiempo, ahora lo que ha hecho es colgarlos, incluso arrumbarlos, porque ha admitido entrar a un diálogo que jamás tenía que haber estado y encima poniendo como interlocutor una figura que ya en otros episodios internacionales que históricamente son sobradamente conocidos, la figura esa tenía el nombre de relator, de manera que de cara al extranjero me parece que las consecuencias y las connotaciones de eso son muchísimo más profundas de ese valor puramente simbólico que se le ha atribuido en un primer momento. Yo no quiero minimizarlo, yo creo que es un grave error de comunicación y también es un error estratégico, y las dos cosas van unidas. Quiero contextualizarlo. ¿En qué sentido? No hablamos de que se sienta el presidente del gobierno, Sánchez y Torra, y aquí hay un señor que es un mediador. No hablamos de eso. No hablamos de que se sienta el Partido Socialista Español, el Partido Popular Español, Ciudadanos Español, y negocian el futuro de Cataluña. Hablamos de que los partidos catalanes han creado una mesa sobre el futuro de Cataluña donde no participa el PP, donde no participa la fuerza más votada que es Ciudadanos y donde sí participa el Partido Socialista Catalán, PSC, que como sabemos es una parte federada del Partido Socialista, pero que como el que mendiga el apoyo a los presupuestos es el Estado, es el gobierno de Pedro Sánchez, aparece la señora Calvo que está mendigando apóyame en el Parlamento español los presupuestos y yo digo, vamos a consentir, como no puedo darte nada de lo que me pides, ahí en el marco catalán te digo esto. Me parece un error de comunicación y grave, pero siempre dentro del marco de lo simbólico al que le doy gran importancia. Le doy gran importancia a lo simbólico. Lo que apunta José María, en efecto, es que, bueno, a la margen de que realmente tenga esa validez legal o no la tenga, pero es un mensaje ante la opinión pública, incluso internacional, claro, que donde nos jugamos ese prestigio, esa credibilidad, también los jueces, el sistema judicial se la juega, que es seguramente una batalla ganada. La figura del relator ha levantado polémica, incluso en el seno del Partido Socialista, discrepancia e inquietud entre destacados varones, mientras que otros, es el caso del secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, cree que puede ser útil. Muy al contrario, el histórico dirigente socialista Alfonso Guerra se ha pronunciado de manera tajante sobre esta figura y sobre la estrategia frente a los independentistas. Hace solo unos días se ha recordado en un magnífico artículo cómo en los inicios de la transición, cuando Adolfo Suárez fue nombrado en 1976 presidente del gobierno, toda la prensa, legal o no, lo interpretó como el triunfo del búnker. Pero un periódico clandestino, El Socialista, de un partido ilegal, lo recibió como una oportunidad. Juzgue la historia, la solitaria intuición. Pues en los tres momentos, previsión de lo que podría ser Adolfo Suárez, consenso constitucional y pacto municipal, tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán y siempre buscando el acuerdo, la concordia. Y les aseguro que nunca, nunca necesitamos un relator. Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice, ¿vale? Un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje. Lo que propone o exige negociar se autocalifica como medidas antidemocráticas, autodeterminación, mediación, soberanía de Cataluña, compromiso de no aplicar la Constitución, dejar atrás la vía judicial. ¿Pretenden la inmunidad de los políticos catalanes para sus fechorías? Hay además en esa abominable lista que no merece más, alguna cosa que no merece más que la burla. Exigen la garantía de la separación de poderes y la independencia judicial. Cada día exigen que el Gobierno dé instrucciones a la Fiscalía para que cambie su informe y a la vez exigen la independencia y la separación. El número de circo trágico final es ver a Torra pidiendo él frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo. Primero incendia Europa con calumnia contra España y su democracia y ahora se queja del deterioro de la imagen. Esta negociación escapa del ámbito de la política para entrar en el del psicoanálisis. En una situación
parece que había muchas organizaciones, muchos partidos que se encuentran cómodos en la confrontación, el coger y comenzar a sentar a responsables políticos en una mesa, si hay personas, figuras relevantes que puedan ayudar a esta cuestión, pues yo creo que es una actitud positiva. Yo decía antes que había 21 puntos, estaban encima de la mesa, no me voy a detener nada más que en los primeros. El primero es: no se puede gobernar contra Cataluña, eso es lo que le pide Torra a que lo acepte al Gobierno de España. El segundo punto: hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Es el segundo punto. Y el tercero: es necesaria una mediación internacional que tiene que facilitar una negociación en igualdad. No sigo leyendo. Luego, la soberanía de las instituciones catalanas tiene que ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155. Se tienen que investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña. Si han leído ustedes los puntos, pues están publicados en los medios de comunicación, y ante esto yo no sé si se puede... Esos puntos son precisamente los que se pide recogen... además garantizar la independencia judicial. Son los puntos que se recogen en el escrito 13. De acusación del fiscal en el tribunal, de los fiscales en el Tribunal Supremo. Lo que dice... Perdona, José María, se tiene que garantizar la independencia judicial y se tiene que garantizar la separación de poderes. Claro, de los poderes catalanes y de los españoles. Y aquí la cuestión es que lo que están pidiendo ahí es lo que recoge la Fiscalía en su escrito de calificación. Y aquí tengo que decir, volviendo a lo que antes comentábamos, sedición, rebelión, yo fui de los que en una primera fase yo pensé que había sedición, porque hablar de rebelión era hacer una interpretación muy extensiva de la fuerza. Y sin embargo, a raíz de la lectura del escrito del fiscal, explica perfectamente que esa fuerza no es una fuerza independiente y totalmente ajena a los poderes que en su día habían promovido la independencia, sino que explica perfectamente que era una estrategia articulada, por un lado en el Parlamento, por otro lado en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, Ejecutivo, Legislativo y en el Social. Articulada perfectamente de manera que estas instituciones de carácter social, cívicas, de acuerdo con esos otros dos poderes, iban a movilizar, con lo cual ya sí que todos son promotores y cooperadores necesarios para lo mismo. Y ya la fuerza sí que está dirigida por los promotores. No lo piden ellos directamente, pero sí a través de terceros, y por tanto entiendo que es así. Pero estas personas lo que hacían, claro, aquí una de las cuestiones que han ido haciendo durante este proceso que se está juzgando es establecer instituciones catalanas paralelas a las del Estado, tendentes a eso, es decir, a ir creando una organización paralela e independiente, que es precisamente lo que se está pidiendo ahí. Bueno, has hablado de los 21 puntos de Torra. Estrategia negociadora, de nuevo, para sacarle, exprimir todo lo que pueda del Gobierno a cambio de su apoyo el día 13 a los presupuestos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el 21 de diciembre tuvo lugar aquel tormentoso Consejo de Ministros en Barcelona y se produjo una minicumbre formal entre el presidente Torra y el presidente Sánchez, el señor Torra el 21 de diciembre le dio el listado de los 21 puntos, en secreto. Y se ha mantenido en secreto hasta ayer. ¿Por qué? Porque una vez que esta mañana, o ayer, la señora Calvo le ha regalado simbólicamente esta figura del relator en el marco de esa mesa, entonces Torra ha doblado la apuesta y ha dicho: pues ahora hago público el listado que te di y te voy a pedir más cosas si quieres tus presupuestos aprobados y tu lugar en la Moncloa quieres mantenerlo. Entonces, ¿qué dicen esos puntos? Estoy totalmente de acuerdo con José María. Lo que piden es desde cosas ridículas y cosas absurdas hasta cosas troncales que van contra la Constitución, como, eso es, amnistía general, vamos a acabar, quiero hacer un referéndum que tú me lo legalices, y cosas por el estilo, que son las mismas con las que están presionando ya tiempo al Gobierno. Para terminar. Rápidamente, los 21 puntos, obviamente no hay por dónde cogerlos, pero lo gravísimo de esto es que, como bien dices, fueron entregados el día 21 de diciembre, se han conocido un mes y medio prácticamente después. No sabemos hasta qué punto la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez es aceptar en cierta medida una negociación basada en estos puntos, porque en estos puntos lo que hay es un retorcimiento del lenguaje también muy grave
y que atenta completamente contra la Constitución. Primero, ¿no se puede gobernar contra Cataluña? Es imposible, ni contra ninguna otra comunidad autónoma, obviamente. Hay que reconocer el derecho de autodeterminación, es inconstitucional, es más, va contra la Carta de Naciones Unidas. Es necesaria una mediación internacional, ya hemos visto la primera bajada de pantalones. La soberanía, y aquí esto es grave, la soberanía de las instituciones catalanas tiene que ser respetada. La soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo español, ni en las instituciones catalanas, ni en las instituciones españolas, ni en las instituciones murcianas. En el pueblo español, con lo cual volvemos a retorcer para llevar al gobierno hacia un terreno que la ministra Calvo hace un rato veíamos sus declaraciones diciendo no haremos nada que vaya en contra de la Constitución. Si se sientan a negociar sobre esta base, el Partido Socialista está yendo contra la Constitución española de 1978. Ya para terminar, la verdad es que me gustaría, se nos ha quedado un tema muy fuera de tiempo, pero 30 segundos nada más. Tenemos encima de la mesa también un asunto internacional muy importante, como es el tema de Venezuela. Y yo, aprovechando que Javier Escrihuela es fiscal delegado de Cooperación Internacional, yo no sé cómo una persona del mundo jurídico podría tomar decisiones con una base, con una seguridad jurídica respecto de un país en la situación, si hubiera que colaborar en el ámbito judicial también, igual que en cualquier otro, como el que está ahora mismo, con dos cabezas ahí visibles. Yo no sé si hay países que están fallidos, ¿no?, a nivel internacional, pero francamente es complicado. Con uno que en teoría es el máximo responsable del país, que tiene el apoyo fundamentalmente del ejército, otro que está siendo reconocido internacionalmente. ¿Ahí cómo se maneja uno? Bueno, yo creo que tiene difícil solución a la hora de hacer una cooperación judicial con Venezuela. Ahora mismo el reconocido por las instituciones europeas carece de organismos representativos a quien dirigir cualquier solicitud de ayuda o cooperación. Ahora mismo sería difícil, hasta que no se resuelva la situación y el conflicto, es difícil ahora colaborar y cooperar con un país así. José María, ¿qué te pasa este conflicto? Entiendo que se produce una situación de bloqueo porque no hay interlocutor válido al que dirigirse a ese país. Ahí está el cabeza, al que se reconoce por una serie de países que tampoco hay unanimidad en el reconocimiento. Pero ese cabeza, por los países que lo reconocen, no tiene una estructura de gobierno que permita mantener un mínimo diálogo pues en lo que serían los temas normales de colaboración entre diferentes países. Con lo cual, hasta que no se avance un poco, hay un bloqueo absoluto. La solución a día de hoy es difícil porque incluso Juan Guaidó es el presidente encargado de convocar unas elecciones que sabemos que no se pueden celebrar en estos momentos en Venezuela. Las elecciones que propone celebrar, por otro lado, Maduro, no iban a tener tampoco el reconocimiento y además lo que quiere es que sea simplemente una legislativa para cargarse a la Asamblea Nacional, con lo cual nos vamos a encontrar probablemente en un escenario que va a dilatarse durante bastantes meses, no sé si años, y podríamos establecer, Pablo, tú que eres más de relaciones internacionales, cierto paralelismo incluso con Libia, que desde la caída de Gaddafi existen dos gobiernos, la Unión Europea tiene roto todos los lazos con ambos hasta que se pongan de acuerdo y no tenemos relaciones comerciales, no tenemos relaciones tal, y la situación en Venezuela ahora mismo va hacia una inestabilidad que es difícil de... Pablo, no sé si esto se veía venir, no sé si de esta manera o de otra, lo que no sé cómo se ve salir. Claro, se veía venir. Hay dos antiejemplos que tenemos que evitar a toda costa y lo ha mencionado Javier. Uno es obviamente el caso libio y otro es el caso sirio. Eso hay que evitarlo, hay que evitar que la violencia cunda en un país como Venezuela. De partida no tienen por qué suceder. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Uno, por razones que no vienen al caso, sufre una crisis humanitaria terrible. Básicamente, 3 millones de venezolanos han dejado el país, la situación económica es terrible. ¿Y dónde está la madre del cordero en el aspecto jurídico? Muy sencillo. 2013, el señor Maduro es investido presidente. No hay problema, todo el mundo lo reconoce. 2015, elecciones a la Asamblea Nacional. La gana la oposición. 4 partidos opositores al movimiento bolivariano y a Maduro. 2017, el señor Maduro se inventa una asamblea para sí. Se crea una asamblea aparte, multiplica la asamblea, la dobla y crea su asamblea. Y el Tribunal Supremo que él maneja, ¿qué hace? Se atribuye las competencias de la asamblea electa en 2015. 2018, elecciones como presidente. Eso el año pasado. Maduro gana, pero nadie en el mundo
ni por supuesto en los países vecinos, lo reconoce presidente. ¿Qué hace Guaidó? Artículo 233 de la Constitución venezolana. Cuando no hay un presidente electo, o porque está muerto, o porque está enfermo, o porque no tiene legitimidad, el presidente de la Asamblea, que es él desde hace 2 semanas, es el encargado de promover unas elecciones de las que salga un nuevo gobierno. ¿El papel de España te parece correcto? Me parece que ha sido prudente España y me parece que ha esperado y amagado lo necesario, porque no puede ser como un llanero solitario. España creo que ha abierto un diálogo dentro del marco europeo y al final, una vez que España ha tomado la decisión, 20 países de la Unión han seguido a España, y así también es muy importante que haya una opción distinta a la americana, es decir, Estados Unidos y Trump, porque ellos están dispuestos a usar la fuerza, y hace falta una contraparte, que en este caso es la posición europea, que rehúye el uso de la violencia, pero que quiere ver cambios. Pero no hay marcha atrás ya. No hay marcha atrás, pero se puede enquistar. Pero se puede enquistar. Recuerdo que Maduro ha pedido la intervención y mediación del Papa. Entonces, el Papa ha dicho, si las dos partes pedís esa mediación, yo actuaré, el Vaticano actuará. Pero, claro, es también una estrategia dilatoria. O sea, Maduro tiene el ejército, tiene la Junta Electoral, tiene el Supremo, y dice, venga, vamos a empezar a hablar. Y intenta cronificar la coyuntura en la que él sigue siendo, de facto, el que maneja los hilos del poder. Hablaremos de esa cuestión más adelante. Muchísimas gracias, Javier, por habernos ayudado. A ver la semana que viene, que será intensa. Yo imagino que un fiscal lo verá, o un penalista como José María, lo verán con unos ojos especiales y con una atención a la hora de ver los medios de comunicación de lo que ocurre, del seguimiento durante un largo periodo, meses, decía José María. Vamos a ver qué ocurre. Gracias a los dos, Javier también, y Pablo Blesa por habernos ayudado en esta noche. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches a todos.